Muchísimas gracias por organizar estas jornadas. Mi nombre es Guzmán Garmendia, soy el director general de Telecomunicaciones y Digitalización. Espero que se me oiga bien con esto de la máscara y tal. Y bueno, dos agradecimientos, ¿no? Uno, desde luego, a la CEN por organizar estas jornadas, ¿no? Que amenazan con otro episodio, ¿no? CEN Digital, episodio 1, lo cual es, bueno, pues es de agradecer, ¿no? Que la gente se esté ya mimetizando con el ámbito digital es muy importante para todos. Llevamos muchos años tratando de evangelizarlo y ahora está sucediendo de una forma natural, y en particular por montar esta mesa de ciberseguridad, que era una de las grandes olvidadas y últimamente está tomando un protagonismo muy necesario y desde luego en donde tenemos que apostar. Hoy tengo la suerte de moderar una mesa, moderar entre comillas, porque al final lo que voy a es a dar paso y luego haré unas preguntas. Y bueno, pues tengo a gente de primer nivel en España en materia de ciberseguridad. En primer lugar, nos hemos dividido 15 minutos cada uno, yo no intervendré, pero 15 minutos cada uno para hablar. Y en primer lugar hablará a través de Zoom Alberto Pinedo, que es el National Technology Officer en Microsoft. Él nos explicará pues, los temas en una empresa como Microsoft, que desde luego es muy interesante y muy relevante. A mi derecha está José Antonio Cruceira, que es brigada de la Guardia Civil, jefe de equipo de delincuencia y tecnología en la Guardia Civil de Navarra. Pues bienvenido, José Antonio. Y también está Diego Martínez, responsable de ciberseguridad en la empresa Helpphone, también aquí de Navarra. Y nada, lo dicho, pues agradecer a la CEN la invitación, la sensibilidad tanto en materia digital como particularmente en materia de ciberseguridad. Y en primer lugar quisiera dar paso a través de Zoom, como decía, a Alberto Pinedo de Microsoft y a continuación ya, bueno, daremos paso a Diego Martínez. Pero en principio, Alberto, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Pues muy buenos días. Te vamos a dejar 15 minutitos. No sé si estás viendo el visor, si no ya te iré avisando yo. Pero muchas gracias y adelante, todo tuyo el escenario. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, gracias por la invitación. Y bueno, como bien decías, ¿no? Yo creo que es muy importante hablar de ciberseguridad en estos días, ¿no? Así que no voy a perder mucho tiempo, que tengo solo 15 minutos. Dejarme que os comparta unas pequeñas slides que he preparado y vamos a ello. A ver, principalmente yo creo que nos hemos de centrar en un nuevo paradigma, ¿vale? Como sabéis, Internet pues, nos ha brindado la oportunidad de transformar, ¿no? La forma en que hacemos las cosas, ¿no? Y ahora los usuarios ya no son solo, digamos, nuestros empleados, sino que se extienden más allá, ¿no? Estamos hablando de nuestros partners, estamos hablando de nuestros clientes, nuestros proveedores, y todos ellos al final usan sus propios dispositivos de una u otra manera, ¿no? Almacenamos además datos en diferentes servicios. Tenemos todos dispositivos conectados y desplegados en nuestras cadenas de suministro, en nuestros campos, en nuestras fábricas, en nuestros edificios incluso, ¿no? Incluso compartimos usuarios, ¿no? En algunos casos incluso dispositivos en entornos pues, de retail o en entornos, digamos, más comerciales, ¿no? En definitiva, compartimos aplicaciones y datos pues, con un montón de gente, ¿no? Muy diferente la visión que tenemos ahora de la que teníamos hace 20 años, donde cuando manteníamos seguro nuestro perímetro de red, pues podíamos estar tranquilos, ¿no? Ahora nuestro perímetro de red pues, se ha diluido, ¿no? Y nuestra huella corporativa y cómo esa huella la protegemos es muy diferente, ¿no? Yo por eso creo que es importante tener pues, una nueva aproximación, ¿no? Porque efectivamente cuando hablamos de cómo se avecina, ¿no? El futuro y lo que tenemos entre manos, quería hacer un paso atrás y explicaros qué es lo que tenemos ahora mismo, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? He querido sacar un poco 4 números de los productos que existen hoy en día en la dark market, ¿no? Que como podéis ver pues son notablemente baratos con algunas excepciones, en el caso de las vulnerabilidades de 0 days, ¿no? Y muestra un pequeño ejemplo de los rangos de precios, de los diferentes servicios que se pueden encontrar, que como cualquier otro mercado además, pues los precios varían obviamente dependiendo de la oferta, la demanda y de situaciones pues, que por el contexto así lo limitan, ¿no? Como son estados de guerra o situaciones políticas especiales, ¿no? Como decía, pues situaciones como vulnerabilidades como 0 days están en torno a los $350.000, efectivamente para vulnerabilidades obviamente que tengan mayor valor, no tanto las que tienen menos valor o son más difícil de explotar o que su impacto en las plataformas pues, es menor.
o como la exclusividad que tienen en su uso, ¿no? Y efectivamente estas vulnerabilidades además son muy peligrosas porque no hay remedio, porque no existen o porque no se conoce su existencia y por lo tanto no hay un parche para remediarla, ¿no? Por otro lado, tenemos las herramientas de acceso remoto, ¿no? que nos permiten pues, acceder a esos entornos de trabajo que estos días hemos vivido durante la pandemia, ¿no? Que rondan alrededor pues, de los $2.000, una cosa así, por comprometer un PC o un dispositivo móvil, ¿no? Que también por unos centavos de dólar podemos conseguirlos, ¿no? Luego tenemos los ataques de denegación de servicio, que son los que se centran un poco en ralentizar las operaciones, las webs, tumbar servicios, que por $1.000 más o menos también los puedes encontrar, ¿no? Y los servicios proxy que utilizan los atacantes para enmascarar, digamos, esos accesos o para evitar que bloqueen esos accesos, ¿no? El ransomware, que todos hemos vivido este año de una manera o de otra, de manera directa o indirecta, pues estas situaciones que curiosamente se venden en Internet en kits de uso o incluso en modelos de afiliación, donde tú te proporcionan el kit y el que ha desarrollado el kit recibe un porcentaje de los beneficios que obtiene por ese ataque, ¿no? Spear phishing también para digamos, atacar cuentas específicas o generalmente el compromiso de cuentas, ¿no? Que se venden normalmente a granel, ¿no? En paquetes y que por $1 pues puedes conseguir mil cuentas, ¿no? Y luego dependiendo de la calidad que tengan esos paquetes pues varían, ¿no? Los precios y obviamente pues las calidades van desde el 0% al 20% más o menos, ¿no? Lo cual ya es bastante significativo, ¿no? Es un poco la foto actual que tenemos de cuál es el panorama de este nuevo modelo de negocio alrededor de la ciberseguridad desde el lado de los malos, ¿no? Y yo creo que también que se abarate o digamos, de alguna manera se puede ver compensado parcialmente por la propia naturaleza especulativa del ataque, ¿no? En la medida en que nosotros formamos parte de ese ataque y pagamos ese rescate o no, pues ese mercado lo estamos favoreciendo, ¿no? Yo creo que también esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de esa aproximación que os quiero explicar hoy, ¿no? Microsoft, yo creo que desde el punto de vista, digamos, de ataque, o sea, al final vive una realidad muy concreta, ¿no? Y es que nuestra aproximación es una aproximación cero trust o cero confianza, ¿no? No nos fiamos de nada y no nos fiamos de nadie. Y ese creo que debe ser el nuevo principio, ¿no? Ante esta nueva realidad que explicaba de este mercado oscuro del atacante, creo que tenemos que dirigir y encaminar hacia 3 pilares que sustentan esa aproximación de cero confianza, ¿no? Uno de los pilares tiene que ver con la verificación explícita, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los datos y las identidades, ¿vale? De la ubicación, identidad, estado del dispositivo, cuál es el contexto en el que estamos utilizando ese dispositivo, qué tipo de clasificación de nuestros datos tenemos, si la tenemos o no, cuál es el grado de madurez que tiene esa clasificación, la detección de anomalías. Es decir, todo tiene que pasar por una verificación explícita en todos los contextos, ¿no? El segundo pilar tiene que ser con el uso de privilegios mínimos, ¿no? Hemos de habituarnos a dar aquellos permisos que son necesarios o estrictamente necesarios y obviamente solamente en el momento en el que se necesiten, ¿no? Hemos de tener la capacidad de definir políticas que se adapten y que estén basadas en riesgos, ¿vale? Porque al final nos va a permitir proteger los datos de vectores de ataque que sean específicos de nuestro sector o específicos de un departamento, ¿no? No es lo mismo un departamento de recursos humanos que un departamento de investigación y desarrollo, ¿no? Y luego vamos a asumir la brecha, ¿no? Como decía al principio, no nos podemos fiar de nada ni de nadie, ¿no? Yo creo que asumir la brecha es parte de esa humildad que debemos afrontar estas nuevas situaciones de riesgo, ¿no? Segmentando el acceso a las redes, intentando cifrar todas aquellas conexiones y aquellas plataformas de datos que tenemos o incluso hacer el análisis pormenorizado de cuáles son los modelos de detección, aplicando incluso tecnologías punteras como puede ser la inteligencia artificial para convertir ese espacio de trabajo que normalmente tienen los analistas de seguridad y en el que emplean tantas horas en un espacio en el que puedan dedicar su tiempo a tip hunting o a la identificación de nuevas amenazas dentro de lo que es su organización o en el contexto en el que trabajan, ¿no? Otro aspecto importante, yo creo que tiene que ver con que es transversal, ¿no? Es decir, nuestra visión, en un principio, como decía al comienzo de esta charla, hace 20 años se centraba en lo que era el perímetro de red, ¿no? Todo lo que estaba detrás del firewall estaba protegido. Yo creo que esa visión ha cambiado. Ahora el punto, digamos, más sensible es la identidad, ¿no? Y de la identidad va saltando, digamos, progresivamente a dispositivos, aplicaciones, infraestructura, red y datos, ¿no?
No necesariamente en ese orden, pero sí que está muy ligada la identidad al punto de entrada a todos nuestros recursos, ¿no? Que es el dispositivo, ¿no? Y una vez más, pues se ve que una vez que concedes tu acceso a una identidad, pues todo lo que está detrás al final está expuesto a ese uso, ¿no? A ese uso de esa identidad, ¿no? Y ahí pues puede variar, ¿no? Y no solamente en los entornos, digamos, en los que el dispositivo es el dispositivo del usuario, sino en los entornos industriales con los dispositivos IoT, ¿no? Las aplicaciones al final son otro punto, otro vector de riesgo, ¿no? Es identificar, pues obviamente ahora todo está muy orientado a microservicios, hay que identificar básicamente las APIs que utilizan nuestros proveedores en nuestro entorno, hay que tener claro qué tipo de interfaz de conexión y de integración tenemos con esos proveedores, porque puede ser que formemos o lleguemos a formar parte de un ataque a nuestra cadena de suministro por no tener las protecciones necesarias, ¿no? Y ese también es un punto débil y hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos la infraestructura, que es el sustento, la tecnología subyacente a todo esto, ¿no? La tecnología que nos permite sustentar nuestras plataformas de datos, nuestras plataformas de compartición de la información o de colaboración. Y hay que intentar de manera proactiva activar servicios que nos permitan, pues, evitar fugas bien no intencionadas o intencionadas de datos o de información dentro de nuestro entorno, ¿no? Y eso forma parte también de la protección de las redes, ¿no? Desde el punto de vista de datos, al final los equipos de seguridad, al principio hablábamos de clasificación de la información como un elemento consustancial a la seguridad del dato, deben definir qué categorías o qué familias de datos tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Y eso es importantísimo, pues un poco también para entender cuál es el dato sensible, cuál es el dato que no es tan sensible, de cara a definir políticas diferenciadas en cada uno de esos segmentos de datos, ¿no? Y esta es un poco la idea que hay detrás de esa arquitectura, digamos, transversal que nosotros denominamos Zero Trust, ¿no? Nuestra plataforma al final un poco orientada hacia esos puntos, hacia la identidad, hacia los dispositivos, hacia la protección de los datos, hacia la protección de la infraestructura y concretamente también hacia la protección o el gobierno de las redes, se sustenta en diferentes productos. Yo hoy no hablaré de ellos, pero los he puesto aquí un poco para que los tengáis un poco en mente, ¿no? Pero realmente lo que nos preocupa o lo que debemos solucionar de cara a cada uno de esos puntos y concretamente, por ejemplo, en el caso de la identidad, es saber quién solicita el acceso, ¿vale? Eso es esencial. Identificar o validar esa identidad, nunca inferirse del entorno, es decir, no podemos asumir ni adoptar un sistema de identidad común si no tenemos un control de esa solicitud de identidad, de esa validación de la identidad y obviamente nunca asumir nada. Tenemos que verificar también los dispositivos, es decir, conocer el estado del dispositivo, soluciones de MDM, de gestión de dispositivo o la administración de las aplicaciones que permitimos desplegar en los dispositivos móviles o incluso en los dispositivos industriales, ¿no? Es fundamental también para proteger los datos y, digamos, no solamente desde el punto de vista de identidad, sino de acceso a esos datos, ¿no? Hemos de proteger también los datos deben proteger sobre todo las transferencias no autorizadas, eso es importante porque al final controlamos pues, con los mecanismos de clasificación de la información y de un cifrado automático pues, cómo la información es protegida y además también eso, como decía al principio, pues, protegerá de desvíos intencionales o accidentales de esos datos, ¿no? En el caso de las aplicaciones, para proteger las aplicaciones debemos intentar controlar quién accede y cómo accede y sobre todo la configuración que se establece para mitigar posibles riesgos internos al uso de esas propias aplicaciones, ¿no? Sobre todo, garantizar que todos los accesos se rigen por políticas definidas por nuestros departamentos de IT, ¿no? Y el comportamiento de la aplicación, porque también es importante de cara a identificar shadow IT o incluso también supervisar y proteger el uso de esas aplicaciones en entornos donde se detectan anomalías, ¿no? Y desde el punto de vista de infraestructura, tanto si usas cargas de trabajo en nube como si no, en entornos IaaS o en entornos PaaS, debemos asegurarnos que los servicios en la nube se utilizan de acuerdo con las políticas que hemos definido de seguridad y de buenas prácticas. Es como habitualmente lo veníamos haciendo hasta hoy en entornos on-prem, pero con digamos, un modelo de corresponsabilidad que debemos asumir como usuarios de esa nube pública o híbrida, ¿no? Al final, el comportamiento de todas estas infraestructuras tiene que estar controlado y gestionado y debe tener una visión holística, es decir, no solamente trabajar con las señales que nos vienen desde las identidades, las aplicaciones, los dispositivos, sino también desde las infraestructuras que son las que aportan esa capacidad para soportar nuestras aplicaciones, ¿no? Y obviamente gobierno de red. El gobierno de red
nos ayudará sobre todo a mitigar pues, aquellos movimientos laterales que se produzcan mediante una estrategia de segmentación de redes inteligente, ¿no? Y adaptarse pues, sobre todo a las diferentes cargas de trabajo, ¿vale? No es lo mismo un entorno crítico que un entorno donde bueno, pues, tenemos accesos puntuales, ¿no? Pero para mí lo más importante es, como decía hace un ratito, es el intentar aprovechar la tecnología que tenemos hoy en día entre manos, ¿no? Intentar aprovechar ese conocimiento que tenemos desde el punto de vista de señales que nos indican cuáles son las potenciales amenazas y utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para identificar los patrones en ese tráfico anómalo o identificar patrones de acceso o de contexto, de localización, que nos van a también a ahorrar mucho tiempo y ganar en productividad en el uso diario que hacemos de nuestras herramientas. Yo un poco, lo que invito es un poco a reflexionar, ¿no?, sobre estos conceptos, porque para mí siempre cuando hablo en estas charlas que a veces me preguntan, oye, ¿cuál es para ti la clave de toda la seguridad hoy en día? Yo creo que la clave es mantener una nueva aproximación a esa visión holística, ¿no? Identificar cuáles son los puntos débiles de mi organización, seguir un esquema como el que os he contado hoy, identidad, dispositivo, aplicaciones, datos, redes e infraestructura, porque es una manera muy clara de identificar qué necesidades voy a tener. Y luego ya decidir qué software o qué fabricante, en este caso si contáis con Microsoft, pues perfecto, elegís de cara pues, a aliviar o a mitigar esos posibles riesgos, ¿no? Y es un poco lo que os quería contar hoy. No tengo mucho más que decir, la verdad. Si queréis, no sé, vamos avanzando y bueno, luego si hay un turno de preguntas, encantado de responder a lo que queráis, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Alberto. Te has quedado en el tiempo a un minuto nada más. O sea que ya estaba ahí, yo estaba empezando a ponerme nervioso, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo con lo que hablas, ¿no? Dispositivos nuevos, aplicaciones nuevas, estamos en un nuevo escenario y es verdad que avanzamos en productividad, pero hay que avanzar igualmente en seguridad, porque digamos que los agujeros son cada vez más grandes, ¿no? Pero bueno, todo en positivo, ¿eh? Yo lo veo de todas formas sí, en positivo, como lo ves tú también cuando nos has hablado del uso de la inteligencia artificial para poder detectar pues todo esto, que me parece realmente interesante. Y ahora, bueno, pues si te parece vamos a ver un poco el punto de vista de HealthPhone, que nos va a presentar Diego Martínez, que es su responsable de ciberseguridad. Y bueno, pues lo dicho, al final tienes 15 minutos para tu exposición. Vale, el mando está ahí, ¿no? Sí. El mando está aquí. Perfecto. Y el escenario es todo tuyo, Diego. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, os quiero confesar una cosa. Acabo de conocer una sensación de decir, soy el síndrome del impostor personificado. Joder. Viene Juan, se casca una ponencia que me deja con la boca abierta. Sergio escribe 3 libros, los compañeros de Floret, de Falcon, tal, y dices, joder, si yo soy un ingeniero que va a jugar todos los días al trabajo, ¿no? O sea, me siento fatal, las cosas como son. Bueno, oye, yo haré lo que pueda. Vamos a ver. En primer lugar, ¿de qué va a ir mi charla de hoy? Os voy a hablar, y vosotros me vais a sufrir, de cómo está el estado de la ciberseguridad en la PYME Navarra. El título que le he puesto es Una mirada desde las trincheras. Conste que quería poner una mirada crítica desde las trincheras, pero mis jefes no me han dejado. Él no, ¿eh? Aquel no, otro que no está aquí. Eso que quede constancia, ¿vale? Porque considero que el tema está claramente complicado, si bien es cierto que va mejorando. En primer lugar, bueno, aquí os he puesto esto por 2 motivos. En primer lugar, para que veáis que toda mi trayectoria está toda directamente relacionada con temas de ciberseguridad y que eso me hace ver las cosas desde un punto de vista bastante conocedor sobre el terreno, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, porque me lo jugué con mi hija en una apuesta y perdí. Y bueno, pues la pongo, Vale. ¿Esto de qué va, no? Pues me llamó un día un jefe y un amigo y me comentó, oye, tenemos que dar una charla acerca de cómo está el estado de la ciberseguridad en la PYME Navarra, tal, cual, no sé qué. Y yo, ¿qué día toca? Ah, pues el día 21, joder. Y o bien tenía que elegir entre hacer informes o venir aquí. Y yo, bueno, pues aquí estoy. Pero claro, dices, si el informe de ciberseguridad en Navarra, dices, joder, aquí hay un conflicto, porque claro, yo, por ejemplo, soy de La Rioja. Estudié en Cataluña. He trabajado o bien como freelance o bien en una gran entidad bancaria durante prácticamente toda mi carrera profesional, ¿no? Y para ser exactos, trabajaba principalmente en la costa oeste de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Con lo cual, bueno, os voy a hablar de lo que a mí me ha tocado conocer en todo el tiempo que llevo aquí, ¿vale? Vamos al lío. Ironías a la imagen, ¿esto de qué va? Vamos a ver, os voy a dar mi visión totalmente subjetiva, eso es cierto, ¿vale? Yo no siento cátedra ni deseo sentarla, de la situación de la ciberseguridad en la pequeña y mediana empresa en Navarra. Y fijaos que he marcado Navarra porque hay considerables diferencias con otras comunidades autónomas.
Por supuesto, de la imagen que en todo este tiempo que llevo por aquí he apreciado que tienen las empresas acerca de la necesidad de implementar la ciberseguridad. Por supuesto, como no puede ser menos, los problemas a los que se enfrentan en esa tarea, que os aseguro que son bastante titánicos, por ser correcto, por no decirlo. Y al final, las necesidades que tienen las pymes referentes a la seguridad de la información, que realmente distan mucho. A mí, por ejemplo, yo venía a trabajar en una gran infraestructura, yo gestionaba casi 460.000 máquinas aproximadamente, y para nada las necesidades que tienen este tipo de empresas coinciden con las que tienen las pymes. Vale. He trabajado en aproximadamente 3 continentes, países, honestamente no sabría deciros cuántos, la verdad. Y en todos y cada uno de ellos, siempre que llegas, siempre encuentras esta imagen. Esta imagen le he puesto porque pues, me gusta y es cookie y tal, ¿no? O sea, en un día soleado, maravilloso, todo está bien, hay gente pero no mucha, las palomas vuelan y tal, al fondo está esta feta, luego vamos a ir a comer a Belagua. Por cierto, Juan, si puedes, ve a comer a Chef Belagua. Fetén, en serio, muy bueno. Y tal. La realidad, los que estamos en las trincheras, es más parecida a esta. Esto es una guerra silenciosa, ¿vale? Es una guerra tranquila, es una guerra que no causa víctimas en principio, pero que está ahí. Hay poderosos agentes estatales, poderosísimas mafias y, por qué no decirlo, grandes intereses comerciales que están detrás. Vale. Todo esto lo voy a mostrar como un ejemplo muy rápido que me pasó a mí el día 5 de enero. Bueno, nos llega un email a las 9 de la mañana de un cliente y tal, como podéis ver, tiene la típica estructura de un phishing de manual. Bueno, lo analizamos. Vemos la IP de la que venía, identificamos de dónde venía, bueno, un cliente de Pamplona con una IP de Indonesia. No, esto no, como que no encaja del todo, ¿no? Y tal. Bueno, revisamos quién nos lo envía y, curiosamente, era una empresa de, a pesar de este logo, era de Madrid, ya era de energéticas, no sé qué tiene que ver el mar en Madrid, pero bueno. Pero bueno, pues bien, analizamos el documento y tenía una serie de macros insertadas. Esas macros, cuando se ejecutaban, lo que realmente hacían es que la máquina, de manera transparente al usuario, se conectaba en remoto a un servidor en Rusia y se bajaba un malware. En este caso era un malware bancario, ya os voy adelantando. ¿Vale? Para confirmarlo, lo subimos a Virus Total ese mismo día, de 60 y tantos motores, solo 18 lo detectaban. A día de hoy ya todos. Bien, resumiendo, 9 días después, llegó este email del INCIBE en el que avisaba de esa campaña de malware. 9 días. Quiero que penséis en una cosa. En media hora que nos costó detectarlo y paralizarlo, en media hora, cayeron aproximadamente desde un único punto de ataque más de 40 clientes. Imaginaros, desde cientos de vectores de ataque durante 9 días más. ¿Esto es culpa del INCIBE? En absoluto. El INCIBE son unos extraordinarios trabajadores, pero tienen una gran cantidad de trabajo, están revisando demasiados ataques, tienen poco personal, y además unas fechas complicadas, joder, el día 5 de enero. Es una puñeta, ¿sabes? O sea, a ver, las cosas como son. Cerrando. Y aquí quiero incidir en un punto. Este despacho, un despacho muy prestigioso de aquí de Pamplona, se remitió a su equipo de mantenimiento informático para que lo revisara. El mantenimiento informático comprobó la incidencia y la subsanó. Una semana después se volvió a repetir. Le volvimos a avisar. Lo volvió a comprobar y la volvió a subsanar. Y a día de hoy el problema parece revuelto. Qué guay, ¿no? ¿Queréis saber qué es lo que de verdad pasó? Y es un ejemplo que es increíblemente sencillo y habitualmente fácil. Vale, los delincuentes, porque estos no son hackers, estos son delincuentes, atacaron servicios de correos, ¿vale? Entraron ahí aprovechando un zero day, que luego se reveló como la problemática de Exchange, y se llevaron todo tipo de correos, cuentas personales, todo. Posteriormente lo procesaron, usando para ello IA, encontraron los roles de cada uno dentro de cada organización, es decir, quién era jefe de, quién manda y quién obedece, así como las empresas que eran clientes de y proveedores de. Y dicho esto, pues llevaron a cabo el ataque de phishing, con la peculiaridad de que cogían los mails de la empresa número 1, los llevaban al servidor de correo de la empresa número 3 y desde ahí los enviaban. Así dificultaban todavía más la detección, ¿vale? En este caso fue un malware bastante conocido, Emotet, y bueno, lo pudimos controlar relativamente rápido y fácil. Bueno, más o menos. ¿Vale? ¿Qué conclusiones tenemos que sacar de esto? Mirad, los profesionales de la ciberdelincuencia son tan profesionales o más como nosotros. De hecho, es un gran negocio. Están usando IA ya para establecer roles de usuario y para filtrar la información. Hay una ausencia casi total de monitorización y de conocimiento por parte de los afectados. Los proveedores de servicios muchas veces son poco recomendables. Cuando se le preguntó al proveedor de servicio de este despacho, se limitó a decir, no, te aseguro que tu servidor de correo no ha enviado un correo. Y era cierto, no lo había enviado, pero sí había permitido que lo robaran. Eso se lo cayó.
¿vale? Hay una lentitud en la respuesta o una ausencia casi total de ella y tenemos que ser conscientes de una cosa. Solamente desde la proactividad vamos a poder hacer frente. En el momento en que estamos reaccionando tenemos un problema muy serio y ya pérdidas vamos a tener seguro, ¿vale? ¿Qué visión de esto, de la problemática de la ciberseguridad tienen las empresas? Por supuesto, debéis entender que es mi visión, ¿vale? Pero mi visión en concreto me dice que la ven como un coste y que no aporta beneficios. Bueno, que es un coste es evidente, si bien es cierto esto va bajando, pero los beneficios, prueba a que te entre un ransomware. Impera la cultura del bueno, bonito y barato. En muchísimas empresas, muchísimas, hay una sola persona para todo, para la seguridad, para temas de bases de datos, para planchar una máquina nueva. Eso es una locura, es inmantenible. Y, por supuesto, muchas veces se recurre a sus contratos para abaratar, que en muchas ocasiones no cumplen unos requisitos mínimos por desconocimiento o simplemente por números, porque no les compensa, ¿vale? Cuando hablamos de ciberseguridad en las pymes, y en general, pues, nos podemos referir a dos tipos de infraestructuras, robustas o ciberresilientes. Robustas son aquellas que básicamente, me eches lo que me eches, yo me la aguanto y no tiemblo. Y las otras son, pues bueno, yo preveo lo que puedo y si me atacan, pues intento recuperarme. La conclusión entonces es, bueno, vamos a implementar un sistema robusto. Imposible. ¿Sabéis por qué? Porque nos cuesta un riñón, un pulmón y 2 hijos aún no natos. Son inmanejables. Los sistemas robustos requieren unas necesidades en humanos y en hierros que la pyme no puede. ¿Qué tenemos que ir? Tenemos que buscar la ciberresiliencia, que se basa en estos valores: identificación, detección, prevención, contención, recuperación, cooperación y mejora continua. Ni idea, ¿verdad? Esto es un rollo. Lo es para mí y me dedico a ello. Para las empresas todavía más. Vale. ¿Por qué tenemos una problemática con el tema de la ciberseguridad en las pymes? Por los precios. Si bien es cierto que están bajando, a día de hoy los precios son inabordables para muchas empresas. Son soluciones carísimas, carísimas. Es cierto que esto va bajando, pero de momento es inabarcable para muchas. Esto es realmente preocupante. Hay una ausencia de personal cualificado. Es que no hay gente. Yo mismo estoy buscando personas y no encuentro gente. No hay gente. Y encima, en cuanto alguien adquiere una cierta experiencia, viene una gran consultora y le dice, ¿cuánto ganas? Tanto, te lo doblo, mañana, ven. Adiós, ya lo has perdido. Otro caballo de batalla que coincide antes con los compañeros de Floret, Daniel, ¿verdad? Daniel, sí. Es el tema de que muchas veces hay una falta de concienciación, tanto en la parte de gestión como en la parte de los usuarios. Y esto, señores míos, tiene que cambiar. Porque si no cambia, estamos condenados todos a entrar en este error una y otra vez. Podríamos hablar de los puntos a tener en cuenta, de la política, de la normativa. Os puedo dar una chapa aquí que os deje hincaos en el asiento acerca de todas y cada una de las problemáticas que debemos tratar, ¿vale? Aquí os he puesto 10, pues por poner 10. Pero es que cuando cubrimos estas 10, luego os podéis decir otras 10 más, y luego otras 10 más, y luego otras 10 más. ¿De acuerdo? Esto es algo que tiene que ser hecho por profesionales, por gente que sepa lo que se hace. ¿Vale? Seguramente ya no penséis que estamos así, ¿verdad? Ahora ya tenéis una idea un poquito más cruda. No quiero asustaros, es que es la realidad, es que es lo que tenemos en nuestro día a día. Y cuanto antes lo miremos y antes lo encaremos, antes le podremos poner solución. Es un hecho. Vale, vamos a empezar ahora unos momentos de reflexión aquí con vosotros. Vale. Entonces, ¿está todo perdido? No, hombre, no, ni mucho menos. Hay problemas serios. Y las pymes, que tienen menos recursos que las grandes empresas, tienen unos problemas aún más fuertes. ¿Vale? ¿Soluciones? Sí, la hay. No cunde el pánico. Tenemos que asumir en primer lugar, y esto, además antes creo que contigo lo hablaba, que esto es un coste como cualquier otro de la producción. Hay que asumir que la ciberseguridad no es una moda, es algo que ha venido para quedarse y que es un coste y que hay que asumirlo. Y ya está, como asumimos el pago de la luz, las piezas de mantenimiento, el contratar más recursos humanos, lo que sea. Es un coste, ya está. Y hay que aceptarlo, no hacerlo es un error. Como también comentábamos tú y yo antes, es que antes hemos estado ahí cascándonos todo, la pregunta no es si vamos a sufrir o no percances. No os equivoquéis, esa no es la pregunta. La pregunta es cuándo lo vamos a sufrir, ¿vale? Y qué impacto va a tener en nuestra organización. Obviamente, vamos avanzando. Como muy bien comentaba el ponente anterior, el tema de la IA y del Machine Learning nos va a ayudar mucho en los siguientes años. Si bien es cierto que en honor a la verdad, pues hombre, pues podría ser mejorable. Pero bueno, vamos a hacer un canto de esperanza y vamos mejorando poco a poco, ¿vale? Los problemas y las empresas y los usuarios se están ya mentalizando, pero debemos ir más allá. Hay que concienciar más de manera activa e insistir en ello. Las herramientas comerciales
empiezan a mirar ahora a estas necesidades del gran público, pero muchas de ellas no son asumibles. Por dos motivos. Uno, económicos, y dos, personal que sepa manejarlo. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Pasta y recursos humanos. Pasta y recursos humanos. ¿Vale? Esto es muy, 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 muy importante. Yo no vengo aquí a sentar cátedra, no vengo a deciros cómo tenéis que llevar vuestras empresas. Oye, sois todos mayorcitos y aquí cada palo aguante su vela. Pero si, por ejemplo, tenéis un caso de ransom o de secuestro, no se paga. Os recomiendo lo mismo que si fuerais a mi familia. No se paga. ¿Es una puñeta? ¿Vais a perder? Sí, sí, vais a perder. Eso ya os aseguro yo que vais a perder, seguro. Pero si no se paga, no hay beneficios. Si no hay beneficios, no habrá ataques. Es así de sencillo. Joder, hemos llegado a un punto en el cual hay una tienda de la Deep Web rusa de nombre impronunciable, joder, que es que sacan hasta cuentas de beneficios al año para buscar inversores. Y lo publican. Oye, el año pasado hemos facturado tanto, necesitamos tantos millones para invertir. Y la gente invierte. Eso es algo que es alucinante. O sea, señores, algo estamos haciendo mal. Entiendo mejor que nadie el daño que hace este tipo de incidentes, pero no hay que pagar. Y cuanto antes lo aceptemos, nos irá a todos mucho mejor. Por supuesto, tenemos que exigir a nuestros proveedores unos mínimos de calidad. Ese es un error que en las pymes se comete mucho. Nuestros proveedores muchas veces los elegimos en base a criterios como los económicos, y es un error. Tenemos que elegir a proveedores que sepan responder y que sepan qué es lo que tienen que hacer y que te certifiquen. Y, por supuesto, toda la gente que trabaje con nosotros y para nosotros debemos exigirles que cumplan las mismas normas que nosotros aplicamos en nuestras infraestructuras. Si no, como os he dicho tantas veces, el punto más fuerte de la cadena es el eslabón más débil. Por supuesto, formad a los trabajadores. Siempre, siempre, siempre. No les deis grandes palizas, grandes formaciones, pequeños tips y poco a poco, ¿vale? Un día entero de formación, no, a la gente no entra, la gente está saturada. No, salid de ahí, evitadlo. Pequeños tips, poquito a poquito, con frecuencia. Una vez al mes, cada 2 meses y demás. Por supuesto, insisto, sed proactivos. Nunca, nunca, nunca seáis reactivos. En el mismo momento en el que estamos reaccionando, tenemos un problema. Y os aseguro que vamos a tener pérdidas. Hay que prepararnos. Y, por supuesto, esto último es muy importante y no sabía que estaba aquí mi compañero, pero si apreciamos algún tipo de delito o posible delito, denunciad. Tenemos unos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no nos los merecemos. Hacen mucho con pocos recursos y desde aquí va mi reconocimiento. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Diego. Me quedo en primer lugar, con que te has ajustado al segundo. Y en segundo lugar, con tu guerra tranquila. Estoy de acuerdo, absolutamente. Y bueno, pues que la pregunta no es si vamos a tener un ataque, sino cuándo lo vamos a sufrir. Estoy absolutamente de acuerdo. Y bueno, no es que me tranquilice, pero bueno, por lo menos podemos llorar juntos en que los problemas son muy parecidos, ¿no? En los que has marcado de precio, pero sobre todo de personal y de concienciación, pues están ahí. Yo creo que con concienciación estamos ganando mucho. De hecho, estamos aquí y eso es muy importante. Pero en cuanto a personal, no sé yo si lo vamos a poder suplir tan fácilmente. Bueno, como os decía, a continuación está José Antonio Cruceira, que de hecho hemos coincidido aquí en unas jornadas anteriores que hizo la CEN sobre ciberseguridad y que desde luego agradezco. Ya en ese momento les quise decir a la Guardia Civil pues que desde luego nuestro reconocimiento y agradecimiento desde el Gobierno de Navarra por el trabajo que hacéis y también por la colaboración conjunta que hacemos, ¿no? Desde luego nuestra admiración y máxima propuesta para seguir trabajando igual que como estamos trabajando ahora. José Antonio Cruceira, como decía, es brigada jefe de equipo de delincuencia y tecnología de la Unidad Operativa de la Policía Judicial, ¿verdad? Así es. Muy bien, de la Guardia Civil en Navarra y bueno, pues nos va a dar su punto de vista para luego dar paso a un pequeño bloque de preguntas si es que nos da tiempo. Muchas gracias. José Antonio, todo tuyo. Gracias a vosotros. Bueno, muy buenas. Ya hecha la presentación, simplemente 2 cosas. Agradecer a la CEN la propuesta de que vengamos aquí y apoyar y dar nuestro granito de arena también a esta empresa navarra, potente empresa navarra, y sí que es verdad, arrimar el hombro en la medida de lo posible porque es para quien servimos y para quien trabajamos. Antes de nada,
agradecerle a Diego, que me ha machacado prácticamente la mitad de mi presentación. Así que nada, pero bueno, como estamos en la misma línea, cosa que realmente le agradezco porque estamos en sintonía y es lo que queremos trasladar sí o sí y que tenemos que tener pendiente. El cibercrimen a nivel mundial genera más dinero que el narcotráfico. Eso ya es un hecho. El coste anual de la ciberdelincuencia para el 2020 se estima en 5,5 billones de euros, con lo cual la cifra no es nada deleznable. Y afecta de forma negativa a los intereses nacionales, instituciones, empresas e incluso a los propios ciudadanos. En nuestro país, en 5 años los delitos relacionados con la ciberdelincuencia se han incrementado un 162%. Del 2015 a ahora, los hechos delictivos se han incrementado casi, como veis, en el doble. Y actualmente casi el 10% de las denuncias que se presentan están relacionadas con la ciberdelincuencia. España es uno de los países más atacados del mundo, no sé si porque somos excesivamente confiados o qué, pero sí que es cierto que así es. Dentro de todas las amenazas que puede sufrir el sector empresarial, las más importantes, lo que nosotros vemos más a diario son estas. El Business Email Compromise, que tenemos el correo comprometido, el Man in the Middle, hombre de en medio, ahora os explicaré, la estafa del CEO, el ransomware, como han dicho, que se ha puesto muy de actualidad con el ataque que sufrió el SEPE, y aunque no está íntimamente ligado con el tema informático, pero sí que últimamente los secretos empresariales y el know-how, cuando alguien se va de nuestra empresa y se lleva todo lo que nos ha costado durante mucho tiempo construir. Cuando yo antes veía la explicación de Floret y la de Falcon, todo lo que habrá años de experiencia y años de estudio de sacar esa empresa adelante, que alguien venga por las buenas y se lo lleve, pues es un fastidio. Yo decía que este tipo de delito es el delito silencioso. ¿Por qué? Porque no genera alarma social, de forma que parece que como no se oye, pues no existe, pero no es así. Él también lo ha comentado, que es una guerra, ha comentado una guerra tranquila, efectivamente, pues así es. Y efectivamente, una guerra, como no genera alarma social, parece que no está existiendo, pero sí que es verdad que tenemos que ponernos las pilas en todo sentido. Todos han dado aquí una pincelada y yo vengo un poco a poneros el miedo en el cuerpo de la parte empresarial, porque también, como decía él, no es, y luego lo he repetido, no es si nos van a atacar o no, sino cuándo nos va a tocar a nosotros. Y eso es un hecho, eso es un hecho. El Man in the Middle también decía que a nuestro proveedor tenemos que pedirle la misma el mismo tipo de seguridad que tenemos nosotros. Claro, hay empresas navarras que tienen relaciones comerciales con Singapur, con China, con otros países que al igual esas medidas de seguridad que adoptan pues no son las que a nosotros nos gustarían, pero bueno, así es. Y sí que es verdad que el Man in the Middle no es más ni menos que alguno de los dos puedan tener el correo comprometido. Hay una persona que está en medio viendo un poco el flujo de correos que tenemos de un sitio y de otro y estamos teniendo una noticia real y al momento de lo que tienen las empresas. Cuando hay el pago de una factura importante, la paralizo, modifico el número de cuenta donde tiene que hacer el abono del dinero, le doy trámite y la otra empresa cuando ha pagado un número de cuenta diferente, en este caso de los malos. Cuando dejan pasar unos días, oye, que no me has pagado, que sí, que una cosa y otra, sabéis que ahora a golpe de clic el dinero se mueve a una velocidad brutal. Entonces, ahí llega también un poco la dificultad de la investigación de estos casos, que el dinero vuela y después es muy difícil poder recuperarlo. La forma de que tengamos el correo comprometido, como decía, puede ser cualquiera. O sea, que lo tengamos nosotros, que sea nuestro proveedor, que en una de las líneas del correo tengamos a alguien en medio y esté viendo el correo. No vamos a profundizar porque, a fin de cuentas, lo que creo que veáis es que es así, que sucede y que es muy común. ¿Cómo podemos hacer creer que el correo que estamos recibiendo es el bueno? Pues mira, creando un dominio muy parecido al real. Estos son ficticios, aunque parezcan que son nombres así, son todos ficticios. Un correo muy parecido al real que induce al error necesario para que se materialice esa disposición de efectivo a una cuenta que no es la nuestra. También estamos teniendo ahora mucho problema con la creación de dominios idénticos.co, que es la extensión de Colombia. Claro, es muy difícil después una persona que está viendo correos a diario que tenga la capacidad de saber si es el mismo correo o no. Lo mismo que decía, el desvío de pago. La finalidad, digo el pago de una factura, pero que hemos visto casos como el del pago del cambio de cuenta para el abono de una nómina de un directivo de la empresa. O sea que casuística toda la del mundo. Y ellos están esperando en cualquier momento, cuando hay un pago de cualquier tipo, para entrar
y atizarnos a la empresa. A ver. El tipo del nazareno. Se está viendo últimamente que se hacen pasar por grandes distribuidoras de alimentos, sobre todo a un tema alimentario, te hacen un pedido muy importante de lo que venden, un vino, de lo que sea. Entonces, se sale la expedición de esa mercancía, a medio recorrido le avisan al transportista para que cambien el lugar de entrega de esa mercancía. El transportista está ajeno absolutamente a todo y cuando descargan esa mercancía en otro sitio, prácticamente la has perdido. Hacen lo mismo, que utilizan un correo muy parecido al de a esa distribuidora. Imaginemos que quieren suplantar, no sé, por poner nombre al Corte Inglés, pues ponen uno muy parecido al Corte Inglés y de esa forma inducen el error necesario a la empresa que hace ese envío de la mercancía y después nunca llega a buen puerto. Cuando te quieres dar cuenta, has perdido toda la mercancía. Y la estafa del CEO. Esto me sorprende mucho porque lo abordaremos un poco más adelante, tengo ya solo 8 minutos, pero sí que es verdad que ofrecemos muchísima información, estamos en esa era de la transparencia y sí que es verdad que queremos hacernos público al mundo, pero damos mucha información a veces gratuita y tenemos que ser un poco cautos en eso. Es verdad que tenemos que abrirnos al mundo, el Internet nos ha abierto las puertas para estar en todo el mundo, pero hay que tener mucho cuidado con la información que se facilita porque puede ser utilizada en nuestra contra. De hecho, si quieres mirar cualquier empresa, es fácil ver, conseguir los datos del CEO de la empresa, incluso con alguna llamada así, puedes obtener muchísima información. Se hacen pasar por el CEO de la empresa, normalmente siempre dorándole un poco el lomo al empleado, que así a todo el mundo le gusta que ponga en valor su trabajo y bueno, que vamos a hacer una cosa confidencial, vamos a comprar una empresa o vamos a comprar un material que nos vamos a anticipar a los contrarios y contamos contigo porque eres muy eficaz, eres muy discreto y bueno, y se va a poner en contacto contigo esta persona de alguna consultora o de cualquier cosa y ya te sacan del canal, digamos, oficial y ya todos los correos que se intercambian es desde un correo paralelo. Y me resulta muy curioso cómo se han hecho verdaderos pagos muy importantes de dinero una sola persona, que digo yo muchas veces que hubo un caso en Navarra que se llevó a pagar algo más de 6 millones de euros una sola persona. Yo decía que no entendía cómo esa empresa no tenía esos pagos, pues hasta un porcentaje, una firma mancomunada y después bueno, el Consejo de Administración tendría que autorizar esos pagos cuando ya son unas cifras muy importantes. Como vemos, el principal vector de ataque es el correo electrónico. El correo electrónico que recibimos nosotros es donde nos va a llegar ese intento de ataque. Ya también nos ha comentado que es muy barato obtener herramientas y malware para que nos ataquen a las empresas. Es muy, muy, muy barato. Entonces, tenemos que tener todavía más sensibilización con los correos que nos llegan. Como decía, todo ello de forma discreta, secreta, anónima y sobre todo urgente. Todo tiene que ser para allá. E incluso se ha dado el caso de que nos han pedido hasta el estado de las cuentas del banco. Como ya pensamos que es un despacho de abogado el que está interactuando con nosotros, le hemos pedido cómo está el estado de las cuentas de la empresa, se lo hemos dado y ya sabe incluso hasta cuánto poder pedirnos para comprar la supuesta empresa. El ransomware. Eso ya lo habíamos hablado con el tema del SEPE, que el ransom es rescate y ware de malware lo que hace es encriptar toda nuestra empresa y hace muy difícil poder recuperar esa información. Como dice, siempre decimos de no pagar, porque lo que hace es fomentar el ciberterrorismo, incluso también el pago de los malos en este caso. Esta es la línea del tiempo del ransomware del 2010 al 2017. Vemos cómo se ha ido aumentando cada vez más. Y vemos también cómo los ransomware también son muy baratos obtenerlos en la Deep Web. De nuevo, el correo electrónico, el principal vector de ataque. Como adjunto, cualquier archivo, o sea, un PDF puede contener un malware, un archivo zip, un comprimido, un link de descarga, un Word, las macros también le llevan alojado. Hay que tener muchísimo cuidado. Esto es un caso real, en un documento Word, en un zip y aquí un link de descarga de correos. O sea que claro, que correo no es de verdad, está claro. Bueno,
También hemos visto que las grandes compañías también sufren ataques y sufren una vulnerabilidad y extraen todos los datos de las personas que se han conectado en algún momento ahí. ¿Qué es lo que vemos muchas veces? Que esos datos finalmente son públicos. Y nosotros, a través de Tor, llegamos a algunas herramientas que nos dan, y la verdad es que se me ponen los pelos de punta cuando alguna empresa ha sufrido algún ataque. Lo primero que hago es mirar si alguno de los correos o el propio dominio de la empresa en algún momento ha sido vulnerado, y vemos cómo tenemos muchos correos de la empresa con el password que utilizan. ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos el mismo password en nuestro correo electrónico a diario para ver nuestro correo que cuando entramos en alguna otra web. Ponemos nuestro correo electrónico para registrarnos y el password el mismo que tenemos. Eso es un error, porque después de esa información que cogen de ahí, a fin de cuentas, es la que van a utilizar después en nuestra contra, de nuevo. ¿Qué haces si resulto infectado? Lo que decíamos, no pagar nunca. Pagar no te garantiza que vayas a tener de nuevo esa información. Siempre decimos que lo ideal sería tener 2 copias de seguridad que estén securizadas, de forma que no estén conectadas a la red, porque si seguimos conectadas, el ransomware entra y empieza a expandirse y también llegaría a esos discos duros donde tengamos esa información. Entonces, dos copias de seguridad, cada cierto tiempo irla actualizando y una vez que hacemos esa copia de seguridad, aislar el sistema y hacer la copia. Sobre todo, hemos hablado sobre todo de muchas cosas, pero de personas. Hay que formar al empleado, hay que formarlo de forma de que sean capaces de advertir de que pueden ser víctimas de una estafa a través del correo electrónico. Un correo que no me suena, que contiene muchas faltas de ortografía. Muchas veces son organizaciones extranjeras que hacen su redacción, después van al Google Translate, lo cambian al castellano y es lo que nos mandan. Pues ese sexto sentido de decir de alguna manera que algo raro hay aquí. No queda más que formar al empleado. La mitad de los ataques que decimos se activan mediante ingeniería social. Es lo que decimos. Mucha información la ponemos nosotros de forma gratuita. Y esa información que volcamos nosotros va a ser siempre utilizada en nuestra contra. Desconfíe de todos los correos, lo que decía, ¿no? Desconfíe de todos los correos. Vamos a pensar, el chico de Microsoft decía, vamos a pensar mal de todo y de todos, ¿no? Vamos a pensar mal. Esa es lo ideal. Indiscutiblemente, tener actualizados sistemas de anti-malware y asegúrese que todas las cuentas de usuario y de empleados sean robustas. Después es muy importante también que cada uno tenga los permisos que necesite tener. No hace falta de que el CEO sea el superadministrador de la empresa y que tenga acceso absolutamente a todo. Pues cada uno tendrá que tener su nivel de entrada dentro de la corporación. Ni que decir tiene, ¿no? Tener todo actualizado, el software, el hardware. Lo que decíamos, tener 2 copias de seguridad. En el caso de que hayamos sufrido un ransomware, de las opciones que van a la mejor es, a veces se ha recuperado la información de tener de la copy shadow, ¿no? Pero claro, los ransomware también se van modificando, se van actualizando y atacan también la copia de seguridad y la shadow copy, y es muy difícil obtener esa información, recuperarla, vamos. Minimizar riesgos, evitar que los usuarios tengan más privilegios que lo que necesiten, lo que decíamos. No hace falta que el CEO sea el superadministrador de la empresa y que tenga acceso absolutamente a todo. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Pero bueno, es verdad que cada uno tiene que acceder a donde tiene que acceder y nada más. Cuidado con los USBs. Yo diría que no se usen los USBs externos. Nos han dado casos de dejar un pendrive abandonado en la puerta de una empresa y la curiosidad mató al gato. Coger ese pendrive, que es lo que tendrá, pincharlo, y lo que llevaba a alojar un malware que lo que hace era un ransomware que encriptaba la información de la empresa. Contraseñas robustas. Cada vez que veo las contraseñas más usuales y siguen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, desgraciadamente es así. Elimina y deshabilita las cuentas de usuario que ya no necesite. Alguien que se haya ido a la empresa, pues hay que quitarlo de en medio. Programas que eviten a los empleados instalar aplicaciones no permitidas, porque claro, todo lo que venga de fuera puede ser malicioso. Configurar el correo electrónico con filtros de spam. Autenticación de los correos. Es que voy un poco rápido porque me quedan 30 segundos y no sé si la presentación ha sido muy extensa. En el caso que seamos atacados, el CIBE y el CERTI de INCIBE, como decía mi compañero, también tienen muchas veces los códigos de desbloqueo de algunos ransomware. Es verdad que algunos son antiguos, pero bueno, si nos ha tocado uno de los antiguos y el atacante es malo de los malos, pues podríamos recuperar esa información. En cualquier caso, si alguien quiere la presentación, la dejaremos aquí por si a alguien le interesa y estaríamos encantados de dársela. Lo que sí es verdad es que
parte por la formación de los empleados y dudar absolutamente de todo y de todos. Eso, por la misma forma que en la calle cuando vemos a alguna persona con una indumentaria un poco rara y somos, uy, ¿qué hará, qué no hará? En la vida digital igual. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que preocupa, desde luego, que España esté ahí en la cúspide de los que más atacados de alguna forma estamos, ¿no? También preocupa, ¿no? Todos estos nombres, Nazareno, CEO, Ransomware. Bueno, en fin, está muy bien. Ya sabemos que la jornada iba a ser excelente y todos estos tintes, información, pues desde luego enhorabuena por la presentación, pero más que preocuparnos, como decían, pues nos tenemos que ocupar, ¿no? Y para eso estamos aquí también hoy, ¿no? Y vamos a pasar a una ronda de preguntas. No sé si Alberto sigues por ahí. Aquí sigo. Muy bien, oye, pues tenía primera pregunta para ti. Bueno, entendiendo que estamos en un foro de empresas y que pues la digitalización, desde luego, la damos por descontada y que hay que digitalizarse, porque no es una opción, en principio, pues ahora que las empresas están, algunas no empezando, sino que ya evolucionando mucho y otras empezando en la tecnología, pues que nos comentes, ¿no? De alguna forma en los próximos años a qué problemas se van a enfrentar o qué metas van a tener que sobrepasar, ¿no? A ver, yo creo que hoy se han comentado ciertos riesgos, ¿no?, tecnológicos relacionados con la ciberseguridad, ¿no? En parte los hemos repasado todos, es decir, hemos hablado de los ataques ransomware, no hemos hablado de los cross-domain, que también son importantes, de la cadena de suministro, que también, especial mención a los ataques man in the middle que acaba de mencionar nuestro compañero Guardia Civil. Yo creo que el punto principal también es definir una buena estrategia de gobernanza, riesgos y cumplimiento. Es decir, tener claro, sobre todo, cómo se va a supervisar, cómo se va a auditar, cómo se va a informar, cómo vamos a hacer o cómo vamos a experimentar las mejoras. Es decir, qué vamos a hacer para que funcione realmente una organización de manera segura, ¿no? Tenemos que redactar informes, tenemos que dar visibilidad a negocio. Es decir, yo siempre cuando hablo con los departamentos de ciberseguridad, la primera pregunta que me hacen es que estos del negocio, es que no nos dan dinero porque mira, tenemos aquí estos sistemas y tal. Yo siempre les digo, mira, tenéis que hablar en términos de negocio. Es decir, las preguntas que les tenéis que hacer a negocios son ¿cuál es tu mayor sistema o cuál es tu sistema crítico mayor? O sea, dentro de tu negocio, la línea de negocio que es más crítica, porque ahí es donde tenéis que poner la inversión en ciberseguridad, como un primer paso y dar pasitos, ¿no? Antes hablabais, no sé quién comentaba, ¿no?, de paso a paso. Yo creo que eso es parte de uno de los, digamos, elementos que se tienen que tomar en consideración. Obviamente los riesgos internos también hay que tenerlos controlados. Aquí se ha hablado mucho de restringir el uso de cuentas con privilegios solo los necesarios, tener claro pues, cuál es el asset principal a vigilar o a controlar, cuál es la propiedad intelectual más valiosa dentro de nuestra empresa, identificar sobre todo también luego el cumplimiento normativo. Hoy no se ha mencionado mucho, pero también es muy importante. O sea, no puede ser que los fabricantes estemos a la vanguardia del cumplimiento normativo en el Esquema Nacional de Seguridad, en las ISOs, etcétera, y luego las empresas no adopten también una postura vigilante desde el punto de vista normativo, ¿no? Y eso creo que también entra un poco ya en ese discurso político que está ya, pues, tanto el Centro Criptológico Nacional como el INCIBE fomentando, ¿no?, el uso de que esas empresas adopten un marco de cumplimiento normativo. Y yo, por daros algún dato, en el entorno industrial hay riesgos también en sí mismos y hay que afrontar, digamos, de cara al futuro esos riesgos, ¿no? Hace poco publicamos un informe de CyberX en el cual nos decían que el 71% de las infraestructuras auditadas tenían sistemas, en nuestro caso operativos, Microsoft Windows, no soportados. Estamos hablando de Windows 2000, Windows XP y Windows 7. O sea, en un mundo hiperconectado como es el actual, no puede ser que una infraestructura que en muchos casos es crítica a control de agua, control de cualquier infraestructura de almacenaje de petróleo, de cualquier tipo, ¿vale? No puede ser que sus dispositivos industriales estén desactualizados, ¿no? Porque eso es el mejor ejemplo de lo que sería un vector de ataque que cualquier ciberdelincuente va a aprovechar, ¿no? Y para mí ese es un poco el espíritu que debemos perseguir. Oye, estamos en un entorno en el que hay que vigilar el riesgo en sí mismo, ¿vale? No solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista holístico, es decir, todos los vectores que acompañan. Y yo creo que el hecho de que el Gobierno haya anunciado dentro del programa España 2025 y España puede, ¿no?, todos estos ejes orientados a la ciberseguridad, a la digitalización del sector público y del sector privado, a políticas de sostenibilidad, pero segura, yo creo que son ejes que
para todas las empresas, tanto pequeñas, pymes como grandes empresas, son fundamentales en pensar pues, cómo van a adecuarse y cómo van a evitar esos riesgos futuros. Muchas gracias, Alberto. Sí que os voy a pedir un poquito, muy interesante, pero voy a pedir un poquito más de brevedad. Yo creo que al final, en resumen, también tenemos que darle la altura al CIO que se merece. Es decir, el CIO tiene que estar cercano al CEO porque al final es el que tiene que abrir esos campos. Eso es una opinión ya personal, que meto aquí un poco como minuto publicitario. Pero bueno, siguiendo con Diego, pues y añadiendo un poco, complementando lo que ha dicho Alberto, ¿no? El papel de las empresas. ¿Qué papel tienen que jugar las empresas cuando realmente quieren manejar la ciberseguridad? Fundamental. Es algo, vamos, preventorio y obligatorio. Por varios motivos. En primer lugar, hay que cambiar el paradigma de trabajo de las empresas. Eso es un hecho. Por ejemplo, antes tú lo has comentado, el tema de la firma mancomunada. Hay que cambiar procesos, hay que cambiar metodologías, maneras de trabajo. No podemos tener en nuestra página web de promoción, por ejemplo, todos nuestros clientes, todos nuestros proveedores, joder, porque estoy dando información para que me ataquen. ¿Me explico? O sea, si me viene un correo de mail.ru, pues no abrí ni el tato. Pero si me viene un correo que tiene, si por ejemplo un proveedor mío es Puleva, me lo invento, ¿vale? Y me viene un dominio que es puleva.co. Joder, es muy fácil picar. Si encima esto le añades que te lo envían en picos, en vísperas de Semana Santa, en vísperas de festivos, cuando la mayoría de los jefes no están, te meten prisa, estás agobiado, no llegas, y encima tienes la autoridad para, por tu cuenta y riesgo, hacer según qué acciones. Eso tiene que cambiar. Eso es algo que es... No, aparte ya, al margen del coste económico, de inversión, de recursos, de materiales, que hay que hacerlo, y es evidente que es así, también hay que hacer un cambio en el paradigma de trabajo. Es necesario y perentorio. Y ahí, eso no puede hacerlo nadie para las empresas. Cada empresa debe hacerlo dentro de su propio ecosistema. Ese sería un inicio muy bueno para empezar a poner coto a todo esto. Muy bien, muchas gracias, Diego. El problema es que el tato, al final, aprieta el botón y entonces se produce la transferencia o se produce la estafa. Una vez producida la estafa o la transferencia, José Antonio, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros siempre decimos, como comentaba también Diego, que lo principal es presentar la denuncia. Eso es lo que va a hacer que, en principio, se estudie el procedimiento que han empleado y que se articule toda la maquinaria para intentar recuperar ese dinero o, en el caso del timón nazareno, pues la mercancía. No queda otra. O sea, lo principal es, una vez que ya hemos caído, presentar la denuncia lo más rápido posible, porque sí que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las transferencias al extranjero siempre tardan un día, 2 para hacerse efectivas y, bueno, ese tiempo es muy valioso para intentar revertir esa transferencia que hemos hecho de forma fraudulenta. Pues nada, denunciar inmediatamente y bueno, me quedo con lo del Día 2 internacional. Es interesante, o sea, se podría acotar. Pero bueno, oye, Alberto, esta va para ti, insisto en la brevedad, nos quedan 7 minutos, pero al final esta es muy, muy interesante en cuanto a las estrategias integrales, ¿no?, que las empresas tienen que llevar en materia de ciberseguridad sus operaciones. Si nos puedes hacer un pequeño barrido entre lo que tienen que hacer las pequeñas, medianas y grandes empresas, un pequeño resumen. Yo creo que son 3 ejes. Los hemos comentado todos. Nunca confiar, siempre verificar, ¿vale? Establecer siempre una política de permisos mínimos, asumir siempre el incidente de seguridad y siempre apoyarse en 4 pilares: gestión de identidad y autenticación, protección proactiva, ¿vale?, y avanzada de las amenazas, protección del dato y monitorización lo más unificada posible. Para mí eso es clave y da igual el tamaño de la empresa. Muy bien, Alberto, muy breve y conciso, te lo agradezco muchísimo y le paso la palabra entonces a Diego por tu experiencia y por tus conocimientos. A día de hoy, las tendencias de los ataques, ¿no?, que se están produciendo en las empresas, ¿cuáles son? Y en ese caso, aunque lo hemos venido hablando durante toda la jornada, ¿cuáles serían las recomendaciones que harías? Vale, pues en cuanto a las tendencias, se ha habido una evolución clarísima en los tipos de ataques. Antes eran ataques, como comentabas tú antes, eran ataques un tanto burdos, faltas de ortografía, no sé, eran muy, muy básicos. Ahora, y en los próximos años, esos ataques van a ser ataques extremadamente personalizados. O sea, es decir, van a saber cómo me llamo yo, van a saber si tengo familia, van a saber cómo se llama mi perro, van a saber si me gusta el fútbol, si soy del Barça o soy de los Osasuna. Van a ser unos ataques que van a ir al detalle. O sea, van a saber de ti todo. Pero van a saber todo de ti si tú permites que lo sepan. Ergo, tenemos que controlar esa fuga de información,
¿vale? Eso, los ataques ya genéricos, masivos, ya les quedan 4 días contados, pero van a ser ataques muy personalizados, van a hacer un tipo APTs, o sea, ataques que se van a estirar mucho en el tiempo, van a estar recabando mucha información y van a dar el zarpazo cuando lo tengan seguro. Es fundamental que este tema lo tengamos claro. Y luego, todos los ataques que sean y que usen IA. Me da igual con phishing, que es el phishing, pero con mensajes de voz, con llamadas de voz, una suplantación con IA de voz. Estamos hablando de ataques con IA, de un malware que se instala en tu sistema, se queda latente 5 o 6 meses y a los 5 o 6 meses se activa. ¿Por qué es esto? Porque luego hacemos varios backups. ¿Qué pasa? En cuanto detecto algo raro, reinstalo un backup. Y venga a reinstalar una y otra vez el mismo malware. Son ataques muy sofisticados, muy costosos en el tiempo y, de hecho, mi background principal soy forense y, vamos, ya mucha honra, pero antes, al principio, cuando había una investigación, mirábamos 3 semanas atrás. Ahora, cuando hay un incidente, miramos 6 meses atrás. Eso ya nos marca ya una pauta bastante. Y, por supuesto, importantísimo, él lo ha comentado, yo ratifico, ataques a la cadena de suministro. Van a tener un impacto brutal. Ya lo están teniendo y esto va a ir a más. Es un hecho. Muchas gracias, Diego. Ya siento meteros a todos en esta disciplina, ¿no?, que probablemente venga por mi educación alemana, pero estamos con el tiempo que estamos. Tenemos una última pregunta que en realidad son 2, José Antonio. Tiene que ver con las herramientas o la herramienta que tú consideras imprescindible en una empresa con independencia del tamaño que tienen que tener para luchar contra todo lo que estamos hablando aquí. Y por otra parte, la vertiente del teletrabajo, ¿no? Pues todos sabemos que el teletrabajo ha crecido, que ha venido para quedarse, que muchas empresas están dando opción a sus trabajadores de quedarse N días en casa a teletrabajar. Y por una parte, pues te preguntaba, ¿qué herramienta crees que podemos utilizar o se debe utilizar? Y por otra parte, ¿cómo crees que ha sido la incidencia en el teletrabajo, aunque lo has comentado antes brevemente, cómo incide el teletrabajo en materia de ciberseguridad en una empresa, ¿no? Bueno, de cara a la herramienta más eficaz, volvemos a repetir lo mismo, es la formación de los empleados. No queda otra, que sean capaces de advertir que algo raro hay. De la misma forma, cuando nos subimos al coche, arrancamos, ponemos cinturón, metemos primera y vamos circulando sin pensar, pues tiene que ser igual. Vemos un correo, nos resulta extraño, ya vamos a focalizar sobre ese correo, a ver lo que hay y lo que no hay, si es bueno o es malo. Llamémosle un adiestramiento, pero sí que es así. Cuando veamos ese correo, nos saltará a la vista de que algo raro hay. Y en cuanto al teletrabajo, claro está, el equipo que trabajamos desde casa es nuestro, es de la empresa. El wifi lo tenemos securizado, hemos cambiado la clave que nos dieron de inicio, no la hemos cambiado. Estamos utilizando Anydesk o TeamWeaver, que nos autoriza a control remoto. ¿Está seguro? La misma seguridad tengo con la empresa a la hora de comunicar los datos. Son muchas cosas. Yo siempre digo que cuando llegó la pandemia descendieron todos los delitos y el único que se mantuvo fue el delito informático, porque era el único que se podía cometer desde casa. Entonces, sí que... Pero lo que sí es verdad que, bueno, coincido con mis compañeros que hay que poner, ya vamos tarde, o sea que hay que empezar ya a tomar valor y poner a las empresas y invertir en seguridad, porque aunque no lo vean como no les reporta beneficios, lo que sí les va a reportar es evitar que caigan en una estafa que, ya le digo, aquí en Navarra hemos visto desde algunas de muy poco dinero hasta cerca de los 7 millones de euros. Entonces, claro, 7 millones de euros en pérdida creo que difícilmente lo puede asumir alguna empresa. Y te da la línea de flotación y te hunde. Pues muchas gracias, José Antonio. Nos quedamos, desde luego, no creo que ninguna empresa de las que están aquí presentes se atreviera a responder a toda esa batería de preguntas que has dicho esencialmente del wifi, los ordenadores, las conexiones, tal y cual, porque es algo que tenemos y que se está trabajando mucho y bien, pero que queda un recorrido, como dices, importantísimo. Y bueno, pues yo os agradezco muchísimo la presencia y todas vuestras opiniones. Inicialmente, igualmente a la CEN, ¿no?, por la sensibilidad que ha tenido la organización de estas jornadas y particularmente de la materia de seguridad. Y bueno, pues Alberto, Microsoft, mil gracias por haber estado allí, aunque sea a la distancia. Diego Helfond, muchas gracias por tu presentación y todo lo que nos ha aportado. Y bueno, José Antonio Brigada, pues muchísimas gracias también una vez más por vuestro trabajo y tu gran presentación. Ahora va a aparecer en pantalla un código QR que podéis captar tanto si estáis en casa como si estáis aquí, y en el que, bueno, pues de alguna forma podéis hacernos llegar vuestras valoraciones, podéis valorar también al moderador su exitosa intervención o no, y nada, pues es un breve cuestionario. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por la sensibilidad del trabajo y todo lo que habéis expuesto, que hemos aprendido yo, desde luego, mucho. Muchísimas gracias y continuamos, pues entiendo que con la clausura de la jornada de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Bueno, terminamos ya la jornada y para dar el cierre a esta mañana, a esta primera mañana de CEN Digital, episodio número 1, tenemos con nosotros a nuestra vicepresidenta primera, María José Ballarín. Buenos días. En esta... Perdón, ya no me acostumbro. Buenos días. Digo que por continuar con esta disciplina germánica, que a mí también me encanta, Guzmán, vamos a ser escuetos y un minutito solo para concluir una jornada que creo que ha sido más que interesante. No solo por los contenidos, sino también por el nivel de los ponentes y las experiencias que hemos oído. No tengo ninguna duda de que todos los que estamos aquí, tanto presencialmente como online, todos somos muy conscientes de la primera parte de esta mañana en la que esto de la transformación digital va de que los de arriba, directivos y propiedades de las empresas, estemos convencidos y vayamos impulsando todo el proceso hacia abajo. La primera parte he tenido la mala suerte de perdérmela, sin embargo he tenido ocasión de escuchar a Francisco Riveras, que estaba en otra charla, y decía, la transformación digital viene desde arriba y nosotros hemos pasado de tener una fábrica digital, ahora estamos pasando a tener una fábrica inteligente, que es otro proceso más, y eso lo decía él convencido. Luego, de eso yo creo que estamos casi todos convencidos y hoy lo hemos corroborado. Luego, hemos tenido la oportunidad de oír experiencias exitosas de empresas cercanas, empresas navarras. Luego, hacemos las cosas muy bien y mejor que lo vamos a seguir haciendo. Daniel, Javier, felicidades. Nuestro reconocimiento a empresas como vosotros que sois referentes para que todos los demás sigamos por ese camino. Y por último, bueno, pues nos viene toda esta batalla de ideas de cero confianza, guerra silenciosa, timo del Nazareno. Bueno, somos conscientes de que somos responsables de que esta noche todos durmamos un poco peor, pero como dice Guzmán, hay que verlo en positivo. Entonces, 1, 2, 3, 4 de contraseña, no. La wifi, bueno, todos esos temas que todos hemos apuntado mentalmente y que podemos seguir preguntando por aquí. Moderadores de lujo, Carlos, 2 directores generales del Gobierno de Navarra, Izaskun y Guzmán, con los que siempre nos sentimos muy cómodos y gustosamente trabajamos y empujamos en nuestra labor, que nos toca en este momento apasionante, en el que nos llegan los fondos de recuperación y especialmente Next Generation, en el que uno de los ejes principales es la transformación digital. Luego tenemos que seguir apoyando entre todos, Gobierno de Navarra con nosotros, estaremos cerca y empujando juntos para que nuestras empresas lleguen al punto que tenemos que llegar todos. Tenemos capacidad, preparación y buenos asesores. Así que gracias a todos, os esperamos mañana. La siguiente mañana también entendemos que será una jornada interesante para vosotros. Vamos a hablar de temas importantes como la comunicación, la inteligencia artificial y el talento. Y creo que los contenidos y los ponentes de mañana también son de primer nivel como los de hoy. Así que muchísimas gracias y hasta mañana. Nos vemos.